Antes de comenzar esta historia que va a removerte por dentro, cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y ya que estás, suscríbete al canal, déjanos tu like y vamos con nuestra historia. Papá, ¿por qué Mateo no puede escucharme? Esta fue la pregunta que un niño de la escuela le hizo a Ricardo Mendoza hace 3 años, frente a las puertas del colegio más exclusivo de Guadalajara. Ricardo apretó los puños dentro de los bolsillos de su traje italiano de $3,000, sintiendo cómo las palabras inocentes de aquel pequeño se clavaban como dagas en su pecho de padre. «Porque Dios así lo quiso, mijito», respondió con una sonrisa forzada mientras observaba a su hijo Mateo, de 7 años, caminar en silencio hacia la camioneta blindada, con la mirada perdida en el suelo y los pequeños puños apretados contra su mochila de cuero. La hacienda San Rafael se extendía como un reino dorado bajo el sol de Jalisco, sus 500 hectáreas de tierras fértiles susurrando historias de abundancia y poder. Los muros de cantera rosa de la casa principal se alzaban majestuosos entre jardines diseñados por paisajistas franceses, donde las fuentes de mármol de Carrara cantaban melodías que solo algunos podían escuchar. Ricardo había construido este imperio con las manos callosas de un hombre que conocía el valor del trabajo, pero que ahora cargaba el peso invisible de una fortuna que no podía comprar lo único que realmente deseaba: la voz de su hijo. Era un martes de octubre cuando Isabel Herrera atravesó por primera vez los portones de hierro forjado de la hacienda, llevando consigo una maleta de tela desgastada y 28 años de experiencia trabajando con niños que el mundo había etiquetado como diferentes. Sus manos, suaves pero firmes, habían guiado a decenas de pequeños a encontrar su lugar en un mundo que muchas veces no los comprendía. Isabel no venía buscando la fortuna de los Mendoza, venía huyendo de sus propios fantasmas, el recuerdo de su hermana menor, sorda de nacimiento, que había fallecido en un accidente 2 años atrás, dejándole un vacío que solo el cuidado de otros niños especiales parecía poder llenar. «Señorita Herrera, bienvenida a nuestra casa», dijo Ricardo desde el amplio vestíbulo de mármol travertino, su voz resonando entre las columnas que sostenían un techo de vigas de cedro tallado a mano. A sus 45 años, Ricardo Mendoza era un hombre que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Sus ojos color miel, heredados de su madre tapatía, contrastaban con el cansancio que 3 años de silencio habían grabado en su rostro moreno. Vestía una camisa de lino blanco inmaculada y pantalones de gabardina, pero Isabel notó inmediatamente lo que la ropa fina no podía ocultar: la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se movían constantemente, como buscando algo que agarrar, algo que controlar en un mundo que se le había vuelto incontrolable desde la muerte de su esposa Elena. «Gracias por recibirme, señor Mendoza», respondió Isabel con una sonrisa cálida, observando cómo la luz dorada del atardecer se filtraba a través de los ventanales de piso a techo, creando un juego de sombras que parecía danzar sobre los pisos de mármol color crema. «Estoy muy emocionada de conocer a Mateo y comenzar a trabajar con él». Ricardo asintió, pero Isabel percibió algo extraño en su expresión. No era solo tristeza o preocupación paternal. Había algo más profundo, algo que parecía mezcla de resignación y culpa. «Mateo está en su habitación», dijo Ricardo, señalando hacia la escalera de caracol que se curvaba elegantemente hacia el 2.º piso. «Debes saber que mi hijo es especial. Los médicos nos han explicado que su sordera es profunda, total. No responde a sonidos de ningún tipo. Hemos probado con los mejores especialistas del país, aparatos auditivos de última tecnología, terapias innovadoras. Nada ha funcionado. Nada». Mientras subían por la escalera, Isabel notó los detalles que solo una mente entrenada podía captar.
Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, pero había algo peculiar en ellas. En las fotos más recientes, Mateo aparecía siempre con la mirada perdida, como ausente del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, en las fotografías más antiguas, de cuando era más pequeño, sus ojos brillaban con una chispa de vida que parecía haberse apagado gradualmente. ¿Cuándo notaron los primeros síntomas de su sordera?, preguntó Isabel mientras caminaban por el pasillo alfombrado que llevaba a la habitación del niño. Cuando tenía 4 años, respondió Ricardo, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Después de que Elena murió en el accidente. Los médicos dijeron que podría haber sido algo genético que se manifestó tarde, o tal vez el trauma emocional de perder a su madre. La doctora Carmen Vega, nuestra médica de confianza, fue quien nos ayudó con el diagnóstico. Desde entonces, Mateo vive en su propio mundo silencioso. La habitación de Mateo era un universo diseñado especialmente para un niño sordo. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves de azul cielo y verde menta, colores que, según habían explicado los terapeutas, transmitían calma y tranquilidad. Juguetes educativos especializados llenaban los estantes de madera blanca, rompecabezas táctiles, libros con texturas, instrumentos musicales modificados para transmitir vibraciones. En el centro de la habitación, sobre una alfombra persa de colores pastel, estaba sentado Mateo. El niño era hermoso de una manera que cortaba la respiración. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre su frente, enmarcando unos ojos verdes que parecían contener océanos de secretos. Vestía una playera de algodón color marfil y pantalones de mezclilla, pero lo que más llamó la atención de Isabel fue la manera en que se mantenía completamente inmóvil, como una pequeña estatua de mármol. No levantó la vista cuando entraron, no mostró signos de haber percibido su presencia. Simplemente continuó manipulando un cubo de colores entre sus pequeñas manos, girándolo una y otra vez con movimientos mecánicos y repetitivos. «Mateo», dijo Ricardo, acercándose a su hijo y tocándole suavemente el hombro, «te presento a Isabel. Ella va a cuidarte y jugar contigo». El niño no reaccionó, no giró la cabeza, no sonrió, no mostró signo alguno de reconocimiento. Era como si viviera detrás de un cristal invisible que lo separaba del resto del mundo. Isabel se arrodilló frente a Mateo, estudiando cada detalle de su comportamiento. Había trabajado con muchos niños sordos a lo largo de su carrera, y algo en la postura de este pequeño no encajaba con lo que conocía. Los niños sordos, por lo general, desarrollaban una aguda percepción visual para compensar la pérdida auditiva. Eran observadores, atentos a los movimientos, a las expresiones faciales, a los cambios de luz. Mateo, en cambio, parecía desconectado de todo estímulo sensorial. «Hola, Mateo», dijo Isabel suavemente, aunque sabía que supuestamente no podía escucharla. Extendió su mano hacia él, no para tocarlo, sino simplemente para observar su reacción. «Soy Isabel, y vamos a ser muy buenos amigos». El niño continuó girando su cubo, pero Isabel notó algo casi imperceptible. Sus pestañas habían temblado ligeramente, como si hubiera registrado algo, aunque fuera de manera inconsciente. Ricardo observaba la escena desde la puerta, sus manos apretadas a los costados. «Como puede ver, señorita Herrera, Mateo vive en su propio mundo. Hemos aprendido a comunicarnos con él a través de toques suaves, rutinas establecidas, pero nunca ha mostrado interés por aprender lenguaje de señas o cualquier otra forma de comunicación. Los doctores dicen que, además de la sordera, podría tener algún grado de autismo». Isabel asintió, pero algo en su interior le decía que había más en esta historia. Había algo en los ojos de Mateo, algo que brillaba fugazmente cuando creía que nadie lo estaba observando. «Señor Mendoza», dijo Isabel poniéndose de pie, «me gustaría pasar algunos días simplemente observando a Mateo, conociendo sus rutinas, sus preferencias.
A veces los niños nos muestran cosas que no esperamos cuando se sienten seguros y cómodos. Por supuesto, respondió Ricardo. Esperanza, mi cuñada, maneja los aspectos administrativos de la casa. Ella le puede mostrar su habitación y explicarle nuestras rutinas familiares. Solo le pido una cosa, señorita Herrera. Por favor, no se haga ilusiones. Hemos tenido otras niñeras antes, otras terapeutas, otros especialistas. Todos llegaron con esperanzas de lograr algún avance y todos se fueron decepcionados. No quiero que Mateo sufra más cambios bruscos en su rutina. Esa noche, mientras se instalaba en la habitación de servicio que habían preparado para ella, Isabel no podía quitarse de la mente la imagen de Mateo. La habitación era cómoda y bien decorada, con una cama individual de hierro forjado, un armario de madera clara y una pequeña ventana que daba al jardín principal. Desde ahí podía ver la habitación de Mateo en el segundo piso, donde una luz tenue se mantenía encendida toda la noche. Al día siguiente, Isabel comenzó lo que ella llamaba observación silenciosa. Se levantó antes del amanecer y se dirigió a la cocina, donde Esperanza Mendoza ya estaba preparando el desayuno. Esperanza era una mujer de 42 años, elegante y controlada, con el cabello negro perfectamente peinado en un chongo y ojos oscuros que parecían evaluarlo todo. «Buenos días, Isabel», dijo sin levantar la vista de los huevos que estaba preparando. «Espero que hayas descansado bien». Mateo desayuna a las 7 en punto, siempre lo mismo. Huevos revueltos, pan tostado sin mantequilla y jugo de naranja natural. No le gustan los cambios en su rutina alimenticia. Isabel observó cómo Esperanza colocaba la comida en un plato de cerámica azul, el mismo que aparentemente usaba Mateo todos los días. ¿Ha sido siempre tan estricto con las rutinas?, preguntó Isabel, sirviendo café en una taza de porcelana. «Desde el accidente de Elena», respondió Esperanza, su voz adoptando un tono más serio. «Elena era mi hermana mayor. Cuando murió, Ricardo quedó destrozado y Mateo... Bueno, fue cuando comenzaron todos los problemas de audición. Los doctores dijeron que las rutinas estrictas lo ayudarían a sentirse seguro en su mundo silencioso». Cuando Ricardo bajó con Mateo para el desayuno, Isabel notó inmediatamente la dinámica familiar. Ricardo se movía alrededor de su hijo como si caminara sobre cristal, cada gesto calculado, cada movimiento medido para no perturbarlo. Mateo se sentó en su silla habitual, la que tenía vista directa al jardín, y comenzó a comer mecánicamente sin levantar la vista del plato. «Mateo», dijo Ricardo, tocando suavemente la mesa para llamar la atención de su hijo. Utilizó algunos gestos básicos con las manos, señalando hacia Isabel. «Ella es Isabel. Va a quedarse con nosotros». Mateo levantó la vista hacia Isabel por un segundo. La evaluó con esos ojos verdes tan profundos y luego volvió a concentrarse en su desayuno. Pero Isabel había visto algo en ese segundo de contacto visual. Una chispa de inteligencia, de curiosidad, que desaparecía tan rápido como había aparecido. Era como si Mateo estuviera actuando, representando el papel del niño sordo y ausente. Pero detrás de esa máscara había alguien muy presente, muy consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Después del desayuno, Isabel acompañó a Mateo al jardín, donde supuestamente pasaba las mañanas jugando entre las flores y los árboles frutales. Ricardo se había ido a su oficina para atender llamadas de negocios y Esperanza estaba en la cocina supervisando el trabajo de las empleadas domésticas. Era el momento perfecto para la primera prueba. Isabel se sentó en una banca de piedra a unos metros de donde Mateo jugaba con tierra y piedrecitas, aparentemente ajeno a todo lo que lo rodeaba. Con mucho cuidado, Isabel dejó caer su celular al suelo. El ruido fue seco, claro, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de cualquier persona con audición normal. Mateo no se movió.
No levantó la vista, no mostró reacción alguna, pero Isabel estaba segura de haber visto algo. Sus hombros se habían tensado por una fracción de segundo, como si hubiera registrado el sonido, pero hubiera decidido conscientemente ignorarlo. La prueba se repitió durante toda la semana. Isabel dejaba caer objetos, arrastraba sillas, cerraba puertas con diferentes grados de fuerza, siempre cuando nadie más estaba presente, siempre observando las microrreacciones de Mateo, y siempre obtenía el mismo resultado. El niño mostraba señales físicas de haber percibido los sonidos, pero inmediatamente las suprimía como si hubiera aprendido que era peligroso reaccionar. El viernes por la tarde, mientras Mateo dibujaba en su habitación y ella organizaba algunos de sus juguetes, Isabel hizo un descubrimiento que la dejó helada. Entre los crayones y hojas de papel encontró un dibujo que Mateo había hecho días atrás. Era la imagen de una familia, un hombre alto, una mujer con cabello largo y un niño pequeño. Pero lo que la impactó no fue la imagen en sí, sino un detalle que cualquier otra persona habría pasado por alto. Sobre la boca de cada figura, Mateo había dibujado pequeñas líneas curvas, como indicando que estaban hablando. ¿Por qué un niño supuestamente sordo de nacimiento dibujaría personas hablando? ¿Cómo sabría siquiera que la gente mueve los labios para comunicarse? Isabel guardó el dibujo discretamente entre sus pertenencias. Su corazón latía con fuerza, mientras las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a tomar forma en su mente. Había algo terriblemente equivocado en toda esta situación, algo que iba más allá de un simple diagnóstico médico erróneo. Las reacciones físicas de Mateo, sus dibujos, la forma en que sus ojos la seguían cuando creía que no lo estaba observando, todo apuntaba hacia una realidad que nadie parecía querer ver o admitir. Esa noche, Isabel se quedó despierta hasta muy tarde, repasando cada interacción que había tenido con Mateo durante la semana. Recordó la manera en que el niño había reaccionado cuando Ricardo alzó la voz durante una llamada telefónica de negocios. Aunque estaban en habitaciones separadas, Mateo había dejado de jugar por unos segundos, como si hubiera percibido la tensión emocional de su padre a través del tono de su voz. Recordó también cómo Mateo siempre parecía saber cuándo alguien estaba a punto de entrar en su habitación, posicionándose automáticamente en su pose característica antes de que la puerta se abriera completamente. Todo esto la llevó a una conclusión que la llenó de escalofríos. Mateo no era sordo, o por lo menos no completamente. Había aprendido a fingir sordera tan convincentemente que había engañado a médicos, terapeutas y a su propia familia durante 3 años. ¿Pero por qué? ¿Qué podría motivar a un niño de 7 años a vivir en el silencio autoimpuesto? ¿Y qué pasaría si alguien descubría la verdad que él tan desesperadamente parecía querer ocultar? Lo que Isabel no sabía era que mientras ella observaba a Mateo desde su ventana, alguien más la observaba a ella desde las sombras del jardín. Alguien que había notado su comportamiento inusual, sus pequeños experimentos, la forma en que estudiaba cada movimiento del niño. Alguien que tenía mucho que perder si la verdad sobre Mateo Mendoza saliera a la luz. Y esa persona ya estaba haciendo planes para asegurarse de que los secretos de la familia permanecieran enterrados para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que Isabel Herrera no era solo una niñera más. Había algo en su pasado, una experiencia personal que la había preparado para reconocer las señales que otros habían pasado por alto. Y estaba a punto de descubrir que el silencio de Mateo no solo ocultaba un secreto médico, sino algo mucho más siniestro que pondría en peligro no solo su trabajo, sino su vida misma. El lunes por la mañana llegó con una lluvia fina que golpeaba suavemente las ventanas de la hacienda, creando un ritmo constante que parecía susurrar secretos entre las cortinas de seda beige.
Isabel se despertó antes del amanecer con una determinación férrea corriendo por sus venas. El dibujo de Mateo seguía oculto entre sus pertenencias, pero su mente no había dejado de darle vueltas durante todo el fin de semana. Había tomado una decisión. Iba a documentar meticulosamente cada comportamiento extraño del niño, cada reacción inconsistente, cada señal que los demás habían pasado por alto durante 3 largos años. Mientras se vestía con una blusa de algodón color marfil y una falda midi color café, Isabel repasó mentalmente el plan que había estado elaborando. Utilizaría su teléfono móvil para grabar discretamente las reacciones de Mateo a diferentes estímulos sonoros, pero tendría que ser extremadamente cuidadosa. Si alguien descubría lo que estaba haciendo antes de tener pruebas concretas, podrían despedirla inmediatamente y Mateo quedaría atrapado para siempre en su prisión silenciosa. En el desayunador, la rutina matutina se desarrollaba como todos los días anteriores. Ricardo llegó puntualmente a las 7, vestido con un traje gris perla que realzaba el color miel de sus ojos. Pero Isabel notó que las ojeras bajo ellos se habían profundizado. «Buenos días, señorita Herrera», saludó mientras se servía café en una taza de porcelana blanca. «¿Cómo encuentra a Mateo? ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento?» «Está adaptándose bien a mi presencia», respondió Isabel cuidadosamente, observando cómo Mateo entraba al comedor de la mano de Esperanza. El niño vestía una playera azul marino y pantalones de mezclilla, y como siempre, mantenía la mirada baja, como si el mundo no existiera más allá de sus pequeños pies descalzos. «He notado que es muy observador, aunque no reaccione a los sonidos». Esperanza colocó el desayuno frente a Mateo con movimientos precisos y calculados. Isabel había observado que la cuñada de Ricardo tenía una rutina muy específica. Siempre colocaba el plato exactamente en el mismo lugar, siempre con los cubiertos en la misma posición, siempre con el vaso de jugo de naranja a la derecha del plato. «Mateo necesita consistencia», explicó Esperanza, alisándose el cabello negro que llevaba recogido en un elegante chongo francés. Cualquier cambio en su rutina lo pone ansioso. Pero Isabel había comenzado a notar algo peculiar en la forma en que Esperanza interactuaba con Mateo. Mientras que Ricardo trataba a su hijo con una ternura desesperada, Esperanza mantenía una distancia emocional que rayaba en la frialdad profesional. No había caricias espontáneas, no había sonrisas cálidas, no había esa conexión natural que Isabel había observado entre madres sustitutas y niños especiales en sus trabajos anteriores. Era como si Esperanza viera a Mateo no como un niño que necesitaba amor y cuidado, sino como una responsabilidad que debía ser manejada con eficiencia. Después del desayuno, cuando Ricardo se dirigió a su oficina y Esperanza a supervisar el trabajo de jardinería, Isabel tuvo su primera oportunidad real de poner a prueba sus sospechas. Llevó a Mateo al salón principal, una habitación amplia decorada con muebles coloniales y tapices bordados a mano, donde supuestamente pasarían la mañana jugando con rompecabezas y libros de colores. Isabel se sentó en la alfombra persa de tonos dorados junto a Mateo, quien inmediatamente se concentró en ordenar bloques de madera por colores, una actividad que parecía calmarlo. Con mucho cuidado, Isabel sacó su teléfono móvil y seleccionó una aplicación que había descargado durante el fin de semana, un generador de tonos que podía producir sonidos de diferentes frecuencias y volúmenes. Comenzó con la frecuencia más baja, casi inaudible para el oído humano promedio. Mateo no reaccionó. Gradualmente fue subiendo la frecuencia, observando cada microexpresión del niño. Cuando llegó a los 1000 Hz, algo cambió. Los dedos de Mateo se detuvieron por una fracción de segundo sobre el bloque rojo que estaba a punto de colocar. Era un movimiento tan sutil que cualquier observador casual lo habría pasado por alto,
pero Isabel lo capturó todo en video. Continuó con la prueba, alternando entre diferentes frecuencias y volúmenes. Los resultados fueron consistentes y aterradores. Mateo reaccionaba a ciertos rangos de sonido, especialmente a los tonos medios, pero había aprendido a suprimir estas reacciones inmediatamente. Era como si hubiera entrenado su cuerpo para no responder, como si la supervivencia dependiera de mantener la ilusión de sordera completa. «¿Qué estás haciendo?». La voz cortante de Esperanza atravesó la habitación como una navaja. Isabel levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza, y vio a la cuñada de Ricardo parada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una expresión de sospecha grabada en su rostro de facciones aristocráticas. «Estoy probando diferentes estímulos sensoriales», respondió Isabel con voz calmada, aunque por dentro se sentía como si hubieran descubierto sus secretos más íntimos. «Leí sobre una técnica que utiliza frecuencias específicas para estimular el desarrollo cognitivo en niños con discapacidades auditivas». Esperanza entró en la habitación con pasos medidos, sus tacones repiqueteando sobre el mármol con un ritmo que sonaba amenazante. «Los doctores han sido muy claros sobre el diagnóstico de Mateo», dijo, su voz adoptando un tono de autoridad incuestionable. «Su sordera es profunda y permanente. No queremos alimentar falsas esperanzas ni someter al niño a experimentos innecesarios». Isabel asintió, guardando su teléfono discretamente. «Por supuesto, señora Esperanza. Solo quiero asegurarme de que estoy utilizando todos los recursos disponibles para estimular su desarrollo en otras áreas». Esperanza estudió a Isabel durante varios segundos, como evaluando si representaba una amenaza. Finalmente asintió, pero sus ojos seguían cargados de suspicacia. «Muy bien. Pero cualquier método nuevo debe ser aprobado primero por mí y por Ricardo. No queremos que Mateo sufra retrocesos innecesarios». Cuando Esperanza se fue, Isabel sintió como si hubiera esquivado una bala, pero también había confirmado algo importante. Había alguien en esa casa que tenía un interés particular en mantener el diagnóstico de Mateo sin cuestionamientos. La pregunta era ¿por qué? Esa tarde, mientras Mateo tomaba su siesta obligatoria, Isabel decidió explorar más profundamente la casa. Con el pretexto de familiarizarse con el lugar para cuidar mejor del niño, recorrió habitaciones que anteriormente había visto solo de pasada. En el ala este de la hacienda encontró lo que obviamente había sido la habitación de Elena, la difunta esposa de Ricardo y madre de Mateo. La habitación estaba preservada como un altar. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, pero Isabel pudo ver fotografías familiares sobre las mesitas de noche y el tocador. Se acercó a observarlas más de cerca y lo que vio la dejó sin aliento. En las fotos más antiguas, cuando Mateo era bebé y luego niño pequeño, el pequeño aparecía riendo, con los ojos brillantes y expresivos, claramente respondiendo a estímulos externos. Había una foto particularmente reveladora donde Mateo, de aproximadamente 2 años, tenía las manitas extendidas hacia un pajarito que cantaba en una rama, con una expresión de pura fascinación en su rostro. «¿Qué haces aquí?». La voz de Ricardo la sobresaltó. Isabel se giró y lo encontró parado en la entrada, pero su expresión no era de enojo, sino de profunda tristeza. «Esta era la habitación de Elena», explicó, acercándose lentamente. No he tenido el valor de cambiar nada». «Lo siento», dijo Isabel sinceramente. «Solo estaba... Las fotografías son hermosas. Elena era una mujer muy bella, y Mateo se ve tan feliz en estas imágenes». Ricardo se acercó a la mesita de noche y tomó una de las fotografías, acariciándola con ternura infinita. «Esta fue tomada pocas semanas antes del accidente», susurró. «Mateo tenía 3 años y medio. Elena siempre decía que había heredado mi amor por la música. Solía cantarle todas las noches y él se quedaba dormido escuchando sus canciones».
Isabel sintió como si le hubieran dado una pieza crucial del rompecabezas. Mateo reaccionaba a la música de su madre. Todo el tiempo, respondió Ricardo con una sonrisa melancólica. Bailaba, cantaba conmigo, incluso intentaba tocar el piano del salón. Después del accidente, cuando Elena murió, fue como si el mundo de Mateo se hubiera apagado. Los doctores dijeron que el trauma emocional puede manifestarse de diferentes maneras en los niños y que la sordera podría haber sido una condición latente que se activó por el estrés. Isabel procesó esta información cuidadosamente. Si Mateo había reaccionado a la música hasta los 3 años y medio y la sordera se había manifestado después de la muerte de su madre, había 2 posibilidades. O había desarrollado sordera psicogénica por trauma, lo cual era extremadamente raro, o había aprendido a fingir sordera como mecanismo de defensa. ¿Pero defensa contra qué? Ricardo, dijo Isabel suavemente, ¿has considerado la posibilidad de buscar una segunda opinión médica? Han pasado 3 años y la tecnología y los métodos de diagnóstico han avanzado mucho. Ricardo negó con la cabeza. La doctora Carmen Vega es una de las mejores especialistas del país. Ha estado tratando a Mateo desde el principio. Hemos hecho todos los exámenes posibles, audiometrías, potenciales evocados auditivos, resonancias magnéticas. Todo confirma lo mismo. Sordera neurosensorial profunda bilateral. Isabel asintió, pero algo en su mente científica no encajaba. Los exámenes que Ricardo mencionaba eran definitivos cuando se realizaban correctamente. Si Mateo realmente pudiera escuchar, esos exámenes lo habrían detectado a menos que hubieran sido falsificados o mal interpretados intencionalmente. Esa noche, después de que toda la familia se hubiera ido a dormir, Isabel se quedó despierta investigando en Internet. Utilizó su laptop personal para buscar información sobre la doctora Carmen Vega, y lo que encontró la llenó de inquietud. La doctora tenía un consultorio privado muy exclusivo en Guadalajara, y sus clientes incluían a las familias más pudientes del estado. Pero también encontró algo extraño. Varios años atrás, había habido quejas ante el colegio médico sobre diagnósticos cuestionables, aunque los casos habían sido cerrados sin mayor investigación. Decidió profundizar más y buscó información sobre casos similares. Lo que descubrió la heló hasta los huesos. Había documentados varios casos en el mundo donde diagnósticos médicos falsificados habían sido utilizados para justificar la incapacidad de herederos, especialmente en familias adineradas. El patrón era siempre el mismo. Un niño era declarado mental o físicamente incapaz y su herencia era manejada por tutores o familiares cercanos. Isabel se recostó en su cama, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. Si Mateo no era realmente sordo, si los exámenes habían sido falsificados, entonces alguien tenía un motivo muy poderoso para mantener al niño en esa condición. Alguien que se beneficiaría si Mateo fuera considerado incapaz de manejar la fortuna que algún día heredaría de su padre. Al día siguiente, Isabel decidió hacer una prueba más arriesgada. Durante la hora del almuerzo, cuando Ricardo estaba en una junta de negocios y Esperanza había salido a hacer compras, se quedó a solas con Mateo en el jardín. El niño estaba sentado bajo un árbol de jacaranda, hojeando un libro de imágenes con su concentración habitual. Isabel sacó su teléfono y buscó una canción específica, Cielito Lindo, la misma que aparecía en una de las fotos de Elena cantándole a Mateo. La reprodujo en volumen bajo, observando atentamente la reacción del niño. Lo que sucedió a continuación confirmó todas sus sospechas y la llenó de horror a la vez. Mateo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas y por un momento su máscara de indiferencia se desplomó completamente. Sus labios comenzaron a moverse silenciosamente, como si estuviera cantando las palabras que recordaba.
y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero entonces, como si hubiera recordado algo terrible, Mateo se sobresaltó, miró alrededor con pánico y volvió a adoptar su pose característica de niño sordo y ausente. Pero ya era demasiado tarde. Isabel lo había grabado todo. Esa noche, mientras revisaba el video una y otra vez, Isabel sintió una mezcla de triunfo y terror. Tenía la prueba de que Mateo podía escuchar, de que había estado fingiendo sordera durante años. Pero también había visto el miedo en sus ojos, el pánico cuando se dio cuenta de que había reaccionado a la música. Mateo no estaba fingiendo por capricho o rebeldía, estaba fingiendo porque tenía miedo, miedo de algo o alguien. Isabel guardó el video en una carpeta encriptada de su teléfono. Ahora tenía que descubrir qué o quién había convertido a un niño alegre y musical en un pequeño actor que vivía aterrorizado de ser descubierto. Y tenía la creciente sospecha de que la respuesta estaba más cerca de lo que había imaginado inicialmente. Lo que no sabía era que sus movimientos ya habían sido notados. En la oficina principal de la hacienda, una conversación telefónica estaba llegando a su fin. «Sí, doctora Vega», decía una voz femenina en tono urgente. «La nueva niñera está haciendo demasiadas preguntas. Creo que sospecha algo. Necesitamos actuar antes de que se convierta en un problema». La respuesta del otro lado de la línea fue clara y fría. «No te preocupes, Esperanza. Me haré cargo de la situación. Isabel Herrera no será un problema por mucho tiempo más». El miércoles amaneció con un cielo gris plomizo que parecía presagiar tormenta. Isabel despertó con una sensación de urgencia que le oprimía el pecho como un puño invisible. Los eventos de los últimos días habían confirmado sus peores sospechas. Mateo no era sordo y alguien en esa casa tenía motivos muy oscuros para mantener esa mentira. Pero lo que más la inquietaba era la creciente hostilidad que percibía en Esperanza, las miradas cargadas de sospecha, las preguntas aparentemente casuales sobre sus métodos de trabajo. Mientras se vestía con una blusa blanca de algodón y una falda color azul marino, Isabel tomó una decisión que podría cambiar todo. Iba a investigar los archivos médicos de Mateo. Sabía que era arriesgado, que si la descubrían podría enfrentar consecuencias legales graves, pero la imagen del niño llorando al escuchar «Cielito lindo» no la dejaba dormir. Mateo estaba sufriendo, viviendo una mentira que alguien más había construido para él, y ella no podía quedarse de brazos cruzados. Durante el desayuno, la tensión en el comedor era palpable como la humedad antes de una tormenta de verano. Ricardo llegó puntualmente, pero Isabel notó que sus manos temblaban ligeramente al servirse el café, y las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado hasta parecer moretones. «Buenos días, señorita Herrera», saludó con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos color miel. «Esperanza me comentó que ha estado probando nuevas técnicas con Mateo. Me alegra saber que está tan comprometida con su bienestar». Isabel sintió una punzada de alarma. «Solo quiero asegurarme de que estoy aprovechando al máximo nuestro tiempo juntos», respondió cuidadosamente, observando cómo Esperanza entraba al comedor con Mateo. La cuñada de Ricardo vestía un elegante conjunto color beige y su cabello estaba recogido en un moño perfecto, pero había algo diferente en su actitud. Sus movimientos eran más rígidos, más controlados, como si estuviera representando un papel que requería concentración absoluta. «Por supuesto», dijo Esperanza, su voz sonando artificialmente dulce. «De hecho, he estado pensando que tal vez deberíamos programar una cita con la doctora Carmen para que evalúe el progreso de Mateo. Han pasado varios meses desde su última revisión». Isabel sintió como si le hubieran vertido agua helada por la columna vertebral. Una evaluación médica en ese momento sería desastrosa. Si la doctora Carmen estaba involucrada en el engaño, como sospechaba,
Una nueva cita sería la oportunidad perfecta para reforzar el diagnóstico falso y posiblemente encontrar una excusa para despedir a Isabel por métodos poco ortodoxos o interferir con el tratamiento médico establecido. «Me parece excelente idea», respondió Isabel, manteniendo su voz calmada, aunque por dentro su corazón galopaba como un caballo desbocado. «¿Cuándo están pensando programar la cita?» «Para mañana por la tarde», respondió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. «La doctora Carmen tuvo una cancelación y puede recibirnos. Será en su consultorio privado en Guadalajara». Ricardo asintió distraídamente, claramente ajeno a las corrientes subterráneas de tensión que circulaban por la habitación. «Perfecto. Mientras tanto, Isabel, me gustaría que prepares un informe detallado sobre las actividades que has estado realizando with Mateo, para que la doctora tenga un panorama completo de su estado actual». Isabel comprendió inmediatamente que había caído en una trampa cuidadosamente orchestrated. Le estaban pidiendo que documentara precisamente las actividades que podrían ser interpretadas como experimentación no autorizada con un paciente vulnerable. Cualquier cosa que escribiera podría ser utilizada en su contra. «Por supuesto», dijo manteniendo una expresión serena. «Prepararé todo esta noche». Después del desayuno, mientras Esperanza se dirigía a su oficina, supuestamente para hacer algunas llamadas relacionadas con la administración de la hacienda, Isabel quedó sola con Mateo en el salón principal. El niño estaba jugando con sus bloques de madera, construyendo torres elaboradas que luego derrumbaba meticulosamente, como si el acto de destrucción fuera tan importante como el de creación. Isabel se arrodilló junto a él, observando la concentración intensa con que manipulaba cada pieza. «Mateo», susurró muy bajito, sabiendo que nadie más podía escucharlos. «Sé que puedes oírme. Sé que has estado fingiendo durante mucho tiempo. No tienes que tener miedo conmigo». El niño se tensó imperceptiblemente, sus pequeños dedos deteniéndose sobre un bloque azul, pero no levantó la mirada. Isabel continuó en el mismo tono suave. «Si alguien te dijo que era peligroso escuchar, si alguien te lastimó por reaccionar a los sonidos, quiero que sepas que estoy aquí para protegerte». Mateo levantó la vista por primera vez, y lo que Isabel vio en sus ojos verdes la dejó sin respiración. No era solo miedo, era terror puro, pero mezclado con algo más. Esperanza desesperada. Era la mirada de alguien que había estado ahogándose durante años y que finalmente veía una cuerda salvavidas. «No puedo», susurró Mateo, tan bajito que Isabel tuvo que inclinarse para escucharlo. «Si ella sabe que escucho, va a pasar algo malo, como con mamá». Isabel sintió como si le hubieran clavado un puñal helado en el corazón. «¿Qué pasó con mamá, Mateo?» El niño comenzó a temblar, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ella sabía. Mamá sabía que yo podía escuchar todo. Escuché cuando ella y la tía Esperanza gritaban. Mamá dijo que iba a contar la verdad, que no iba a dejar que me lastimaran más. Y después, el carro de mamá se rompió». Isabel tuvo que apretar los puños para controlar la oleada de horror y rabia que la recorrió. Las implicaciones de lo que Mateo acababa de decir eran monstruosas. Era posible que la muerte de Elena no hubiera sido un accidente, que hubiera sido asesinada para silenciarla antes de que pudiera exponer la verdad sobre el estado de su hijo. «Mateo», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente, «¿recuerdas qué más escuchaste cuando tu mamá y tu tía hablaban?» El niño miró alrededor nerviosamente, como si Esperanza pudiera materializarse en cualquier momento. Hablaron sobre dinero, mucho dinero, y sobre papeles que mamá tenía que firmar. Y tía Esperanza dijo que si yo no estaba enfermo, todo se arruinaría. Isabel sintió como las piezas finales del rompecabezas caían en su lugar con un clic audible en su mente. Esperanza había orchestrated todo, el diagnóstico falso, la medicación innecesaria,
posiblemente incluso la muerte de Elena. Todo para asegurar control sobre la herencia de Mateo. Si el niño era declarado incapaz debido a su supuesta sordera y posible autismo, la administración de su herencia pasaría automáticamente a su tutor legal más cercano, Esperanza, como hermana de su madre fallecida. «Mateo», dijo Isabel urgentemente, «necesito que me ayudes. Necesito pruebas de lo que me estás contando. ¿Sabes dónde tu tía guarda papeles importantes?» El niño asintió lentamente. «En su oficina. Tiene una caja fuerte detrás del cuadro grande de la pared. Vi la combinación una vez, cuando no sabía que yo estaba mirando». Isabel sintió una mezcla de admiración y tristeza. Mateo había estado observando, aprendiendo, protegiéndose como podía, utilizando su supuesta discapacidad como camuflaje para recopilar información. Era un niño de 7 años forzado a vivir como un espía en su propia casa. ¿Puedes decirme la combinación? Mateo la miró con esos ojos verdes que parecían demasiado sabios para su edad. 0306. Es el cumpleaños de mamá. Tía Esperanza siempre dice que usa esa fecha para recordar a la familia, pero yo creo que la usa para reírse. Isabel memorizó los números inmediatamente. Sabía que tendría una sola oportunidad para acceder a esa caja fuerte, y tendría que ser esa misma noche. Mateo, voy a necesitar que sigas fingiendo que eres sordo solo un poco más, hasta que pueda conseguir las pruebas que necesitamos para protegerte. ¿Y después podré escuchar otra vez?, preguntó el niño, su voz cargada de anhelo. ¿Podré cantarle a papá como solía hacerle a mamá? Después podrás ser quien realmente eres, prometió Isabel, sintiendo el peso de esa promesa como una roca en su estómago. Pero por ahora tienes que seguir siendo muy valiente y muy callado. Esa tarde, mientras Esperanza salía supuestamente a hacer algunas compras para la cena, Isabel fingió llevar a Mateo a su siesta habitual. En lugar de eso, se dirigieron sigilosamente hacia la oficina de Esperanza. Una habitación elegante, decorada con muebles de caoba y alfombras persas, ubicada en el ala administrativa de la hacienda. La oficina olía a perfume caro y papel viejo. Las paredes estaban cubiertas de diplomas enmarcados, fotografías de Esperanza con figuras políticas locales y un retrato grande de Elena que dominaba la pared detrás del escritorio. Era detrás de ese retrato donde, según Mateo, se encontraba la caja fuerte. Con manos temblorosas, Isabel movió cuidadosamente el retrato. Efectivamente, detrás había empotrada una caja fuerte digital moderna. Introdujo la combinación que Mateo le había dado, 0306. El mecanismo hizo un clic suave y la puerta se abrió. Lo que encontró dentro superó sus peores pesadillas. Había carpetas llenas de documentos legales, pero también algo más siniestro. Un frasco de píldoras con una etiqueta que decía, para Mateo Mendoza, administrar diariamente con comida, prescrito por la doctora Carmen Vega. Isabel reconoció inmediatamente el nombre del medicamento. Era un sedante psiquiátrico suave, utilizado para tratar niños con hiperactividad severa, pero que en dosis prolongadas podía causar letargo, confusión y apatía. Mateo había estado siendo drogado sistemáticamente para mantenerlo en un estado de docilidad que reforzara la impresión de discapacidad mental. Isabel tomó fotos de todo con su teléfono, documentando la evidencia con manos que apenas podía controlar. Pero lo que encontró en la segunda carpeta la dejó helada. Era una copia del testamento de Elena, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. En él, Elena nombraba explícitamente a Ricardo como único tutor de Mateo en caso de que algo le pasara a ella, y establecía que si Mateo era declarado mentalmente incapaz, su herencia debía ser donada íntegramente a una fundación benéfica, no manejada por familiares. En la misma carpeta había una segunda versión del testamento, aparentemente firmada el día anterior a la muerte de Elena,
donde se nombraba a Esperanza como tutora y administradora de los bienes de Mateo. La firma era diferente, claramente falsificada. Isabel había encontrado el móvil completo. Esperanza había falsificado el testamento. Había conspirado con la doctora Carmen para mantener un diagnóstico falso. Había medicado a Mateo para mantenerlo dócil y muy probablemente había asesinado a Elena para evitar que la verdad saliera a la luz. Mientras fotografiaba los documentos, escuchó el sonido de un automóvil aproximándose por el camino de grava. Esperanza había regresado antes de lo previsto. Isabel cerró rápidamente la caja fuerte, recolocó el cuadro en su posición original y salió de la oficina con Mateo, dirigiéndose rápidamente hacia la habitación del niño. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, susurró Mateo mientras subían las escaleras. Sí, respondió Isabel, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la casa podía escucharlo. Pero ahora viene la parte más difícil. Sí, esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Isabel se sentó en su cama con su laptop, organizando toda la evidencia que había recopilado. Tenía las grabaciones de Mateo reaccionando a sonidos, las fotografías de los medicamentos no autorizados, las imágenes de los testamentos falsificados y el testimonio del propio Mateo sobre lo que había escuchado la noche antes de la muerte de su madre. Pero sabía que necesitaba más que evidencia. Necesitaba un plan para exponer la verdad sin poner en peligro a Mateo o a ella misma. Esperanza había demostrado que estaba dispuesta a matar para proteger su secreto. No vacilaría en hacerlo de nuevo. Isabel tomó una decisión que podría costarle la vida. Iba a confrontar directamente a Esperanza, pero lo haría de manera inteligente. Programó todos los videos y documentos para que se enviaran automáticamente a la policía, a Ricardo y a varios medios de comunicación si ella no cancelaba el envío dentro de 24 horas. Si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz de todos modos. Al día siguiente por la mañana, cuando Esperanza bajó para el desayuno vestida con un traje sastre color gris perla y su habitual sonrisa fría, Isabel estaba esperándola en el comedor. «Buenos días, Esperanza», dijo Isabel, su voz calmada pero cargada de significado. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy importante sobre Mateo, sobre Elena y sobre la verdad». La máscara de Esperanza se deslizó por un momento, revelando la cara del depredador que había estado escondida detrás de la fachada de familiar preocupada. Sus ojos se entrecerraron y su voz adoptó un tono peligrosamente bajo. «No sé de qué estás hablando, Isabel, pero creo que has estado trabajando demasiado. Tal vez sea hora de que busques otro empleo». Isabel sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Oh, Esperanza, creo que ambas sabemos que ya es demasiado tarde para eso». Y fue en ese momento cuando Ricardo apareció en la entrada del comedor con Mateo de la mano. Pero esta vez, por primera vez en 3 años, Mateo no estaba fingiendo ser sordo. Había escuchado cada palabra de la conversación y la verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz. Lo que ninguna de ellas sabía era que la doctora Carmen Vega ya estaba en camino, con una jeringa llena de un sedante lo suficientemente fuerte como para silenciar a Isabel permanentemente. La conspiración había llegado demasiado lejos para permitir testigos y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger su secreto millonario. El silencio que siguió a las palabras de Isabel fue tan denso que parecía tener peso propio, llenando el elegante comedor como niebla tóxica. Ricardo se quedó paralizado en la entrada, su rostro pasando por una secuencia de expresiones: confusión, alarma y finalmente una comprensión terrible que comenzaba a formarse en sus ojos color miel. Mateo, de pie junto a su padre, ya no mantenía la pose rígida del niño sordo.
Sus pequeños hombros estaban tensos, pero sus ojos verdes brillaban con una determinación que no había mostrado en 3 años. Esperanza se irguió lentamente, como una serpiente preparándose para atacar. Su elegante traje sastre color gris perla parecía una armadura, y su rostro se había endurecido hasta convertirse en una máscara de mármol frío. «Ricardo», dijo con voz controlada, «esta mujer ha estado experimentando con Mateo sin autorización médica. Ha estado llenándole la cabeza de ideas fantasiosas sobre su condición. Creo que está teniendo algún tipo de crisis nerviosa». Pero Ricardo ya no la estaba mirando a ella. Sus ojos estaban fijos en su hijo, en la forma en que Mateo había girado la cabeza al escuchar la voz de Esperanza, en cómo sus pequeños puños se habían apretado cuando ella habló. Era como ver a un fantasma cobrar vida. «Mateo», susurró Ricardo, su voz quebrándose. «¿Puedes escucharme?» El niño levantó la vista hacia su padre, y por primera vez en 3 años, sus ojos estaban completamente presentes, completamente vivos. «Sí, papá», dijo con una voz clara pero temblorosa. «Siempre he podido escucharte, pero tenía miedo». Las palabras cayeron sobre Ricardo como un mazo. Se tambaleó ligeramente, apoyándose contra el marco de la puerta. «¿Miedo? ¿Miedo de qué, mi niño?» Mateo miró hacia Esperanza, quien se había puesto rígida como una estatua, y luego de vuelta hacia su padre. «Miedo de que le pasara a Isabel lo mismo que le pasó a mamá». Isabel sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Podía ver cada detalle con claridad cristalina. La palidez mortal que se extendía por el rostro de Ricardo. La forma en que las manos de Esperanza comenzaron a temblar imperceptiblemente. El sonido de un automóvil aproximándose por el camino de grava exterior. La doctora Carmen había llegado. «Mateo», dijo Esperanza, su voz adoptando un tono que intentaba ser maternal, pero sonaba forzado, artificial. «Estás confundido, mi niño. Has estado enfermo por mucho tiempo. Isabel te ha llenado la cabeza de fantasías». Pero Mateo ya no era el niño aterrorizado que había fingido sordera durante años. Había encontrado su voz y no iba a permitir que se la quitaran de nuevo. «No estoy confundido, tía Esperanza. Escuché todo lo que hablaste con mamá la noche antes de que muriera. Escuché cuando le dijiste que si no firmaba los papeles, algo malo me pasaría. Y escuché cuando mamá dijo que prefería morir antes que dejar que me lastimaras». Las palabras de Mateo resonaron en el comedor como campanadas fúnebres. Ricardo se acercó lentamente a su hijo, como si temiera que el menor movimiento pudiera hacer que esta revelación desapareciera como un espejismo. «Elena sabía que podías escuchar». «Mamá siempre supo», respondió Mateo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Ella me dijo que fingiera estar sordo cuando tía Esperanza estuviera cerca, porque había algo malo que quería hacerme. Mamá estaba tratando de protegerme». Isabel vio el momento exacto en que Ricardo comprendió la magnitud completa de la traición. Su rostro se contorsionó con una mezcla de dolor, rabia y horror que era dolorosa de presenciar. Se giró hacia Esperanza con una expresión que Isabel nunca había visto antes, una furia tan profunda que parecía emanar calor. «Tú», susurró Ricardo, su voz temblando de emoción contenida. «Tú mataste a mi esposa. Tú has estado drogando a mi hijo durante 3 años. Tú has estado robando su herencia, su vida, su infancia». Esperanza retrocedió un paso, pero su rostro seguía siendo una máscara de desafío. «No tienes pruebas de nada, Ricardo. Son las fantasías de un niño traumatizado y una empleada doméstica que ha perdido la razón». Isabel sacó su teléfono móvil con manos firmes. «Tengo todas las pruebas que necesitamos», dijo, mostrando las fotografías de los documentos falsificados, los medicamentos no autorizados, el testamento alterado.
Y tengo grabaciones de Mateo reaccionando al sonido, prueba de que nunca fue sordo. Pero Esperanza ya no estaba mirando el teléfono. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de ellos, y una sonrisa fría apareció en sus labios. Me temo que esas pruebas no van a servir de nada. Isabel se giró y vio a la doctora Carmen Vega parada en la entrada del comedor, elegante con su bata blanca y su maletín médico, pero con algo terrible brillando en sus ojos. En su mano derecha llevaba una jeringa. «Buenos días, familia Mendoza», dijo la doctora con una voz melosa que no coincidía con la amenaza implícita en su presencia. Esperanza me llamó porque estaba preocupada por el estado mental de la nueva empleada. Al parecer, ha estado teniendo alucinaciones peligrosas. Ricardo se colocó instintivamente entre la doctora y su hijo. «Carmen, ¿qué diablos está pasando aquí? Tu cuñada tiene razón para estar preocupada», continuó la doctora, avanzando lentamente hacia Isabel. «Esta mujer claramente está sufriendo un episodio psicótico. Ha estado llenando la cabeza de tu hijo con delirios sobre su condición médica. Por su propia seguridad y la de Mateo, necesita ser sedada inmediatamente». Isabel retrocedió, pero sabía que estaba atrapada. El comedor solo tenía 2 salidas y ambas estaban bloqueadas. «Ricardo», dijo urgentemente, «todo está documentado en mi teléfono. Si algo me pasa, las pruebas se enviarán automáticamente a la policía». Esperanza rió amargamente. ¿Qué policía va a creer las fantasías de una empleada doméstica mentalmente inestable sobre una doctora respetada y una familia prominente? Pero fue en ese momento que Mateo hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al piano de cola que dominaba un rincón del comedor, el mismo piano que no había tocado desde la muerte de su madre, y comenzó a tocar Cielito Lindo, con las pequeñas melodías que Elena le había enseñado. La música llenó la habitación como un fantasma del pasado. Ricardo se quedó sin aliento, reconociendo inmediatamente la canción que su esposa solía cantarle a Mateo todas las noches. Pero lo que más lo impactó fue que Mateo no solo estaba tocando, sino cantando suavemente con su vocecita clara. «Ay, ay, 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 canta y no llores. Ese es el regalo que mamá me dejó», dijo Mateo, girándose desde el piano para mirar a todos los adultos en la habitación. «Me dijo que si alguna vez tenía que demostrar que podía escuchar, tocara su canción. Porque la música nunca miente». La doctora Carmen había palidecido visiblemente. La evidencia era incontrovertible. Un niño supuestamente sordo profundo no podría tocar una melodía compleja ni cantar en tono perfecto. Todo su edificio de mentiras se estaba derrumbando. «Esto es imposible», murmuró la doctora. «Los exámenes, las pruebas auditivas, todo confirmó. Todo lo que ustedes falsificaron», terminó Isabel. «Los potenciales evocados alterados, las audiometrías manipuladas, los diagnósticos inventados, todo para justificar la medicación que mantenía a Mateo en un estado de letargo artificial». Ricardo se acercó a la doctora Carmen, su furia ahora completamente desatada. «¿Durante cuánto tiempo han estado envenenando a mi hijo?». La doctora retrocedió, pero Esperanza se interpuso entre ellos. «Basta», dijo con voz cortante. «Ya es suficiente teatro. Carmen, haz lo que viniste a hacer». La doctora levantó la jeringa, pero en ese momento sucedieron varias cosas simultáneamente. Isabel gritó «¡Ahora!» a su teléfono, activando el envío inmediato de todas las pruebas a las autoridades. Ricardo se abalanzó sobre la doctora, forcejeando por la jeringa. Y Mateo, con una presencia mental extraordinaria para un niño de 7 años, corrió hacia el teléfono de la casa y marcó el número de emergencia. «¡Policía!», gritó Mateo al teléfono con voz clara y fuerte. «Están tratando de lastimar a mi papá y a Isabel. Estamos en la hacienda San Rafael». La jeringa cayó al suelo y se hizo añicos sobre el mármol. La doctora Carmen comenzó a sollozar, toda su compostura profesional desmoronándose.
No era mi idea, gimió. Esperanza me obligó. Dijo que si no la ayudaba, revelaría que había estado falsificando recetas para otros pacientes. Esperanza la miró con desprecio. «Cobarde», escupió, pero ya no había escape para ninguna de las dos. En los minutos que siguieron, el comedor se llenó de sirenas y luces intermitentes. Los oficiales de policía irrumpieron en la habitación, seguidos de paramédicos y investigadores forenses. Isabel entregó su teléfono con todas las pruebas, mientras Ricardo abrazaba a Mateo, finalmente comprendiendo la magnitud del valor que su pequeño hijo había mostrado durante años. «Mi valiente niño», susurró Ricardo, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi valiente y hermoso niño que protegió su secreto hasta que fue seguro revelarlo». Mateo se aferró a su padre, pero también extendió una pequeña mano hacia Isabel. «Gracias», dijo simplemente, «por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Esperanza y la doctora Carmen fueron arrestadas inmediatamente. Durante la investigación que siguió, se descubrieron más víctimas. Otros niños de familias adineradas que habían sido diagnosticados falsamente y medicados innecesariamente. Todo parte de un esquema más amplio de corrupción médica y fraude hereditario. El juicio, meses después, fue un evento que captó la atención nacional. Mateo, ahora completamente libre de la medicación que lo había mantenido sedado durante años, testificó con una claridad y coraje que impresionó a todos los presentes. Su testimonio no solo condenó a sus victimarios, sino que también inspiró cambios en los protocolos de diagnóstico médico para niños con discapacidades supuestas. Esperanza Mendoza fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado, conspiración para cometer fraude y abuso infantil. La doctora Carmen Vega perdió su licencia médica y fue sentenciada a 20 años de prisión. Pero la verdadera justicia vino con la transformación de Mateo. 6 meses después del juicio, Isabel observaba desde la ventana de la cocina mientras Mateo corría por el jardín con otros niños de su edad, su risa clara y musical llenando el aire. Su desarrollo había sido extraordinario una vez liberado de las drogas y el miedo. No solo había recuperado completamente su audición, sino que había demostrado tener un talento musical excepcional, heredado de su madre. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, uniéndose a ella junto a la ventana. En los últimos meses, él también había cambiado. Las líneas de preocupación y culpa habían sido reemplazadas por arrugas de felicidad alrededor de sus ojos. «En lo cerca que estuvimos de perderlo», respondió Isabel. «¿En cuántos niños como Mateo podrían estar sufriendo en silencio ahora mismo?». Ricardo asintió. «Por eso decidí establecer la Fundación Elena Mendoza, para investigar y exponer casos similares, para proteger a niños vulnerables, depredadores que se aprovechan de su inocencia». Isabel sonrió, recordando el testamento original de Elena, que había establecido exactamente ese tipo de fundación. De alguna manera, la voluntad de la madre fallecida finalmente se había cumplido. Esa noche, durante la cena familiar, Mateo hizo un anuncio que llenó de alegría el corazón de todos los presentes. «Isabel», dijo con esa seriedad que a veces mostraban los niños que habían vivido experiencias extraordinarias, «¿te gustaría ser oficialmente mi mamá? Papá y yo ya lo hablamos». Isabel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Había venido a esa casa huyendo de sus propios fantasmas, buscando redención a través del cuidado de un niño especial. Lo que había encontrado era una familia, una causa y un propósito más grande de lo que había imaginado. «Me encantaría», susurró, abrazando a Mateo mientras Ricardo los envolvía a ambos en sus brazos. Meses después, en la ceremonia de adopción oficial, Mateo llevó una pequeña partitura que había compuesto él mismo. La tituló «Canción para mamá Elena y mamá Isabel».
Cuando la tocó para el juez, no había un solo ojo seco en la sala. La historia de Mateo Mendoza se convirtió en símbolo nacional de resistencia y esperanza. Su fundación ha ayudado a identificar y liberar a docenas de niños que habían sido víctimas de esquemas similares. Mateo, ahora de 10 años, estudia piano en el Conservatorio Nacional y sueña con ser médico para ayudar a otros niños como él. Cada noche, antes de dormir, Isabel y Ricardo escuchan a Mateo practicar piano en su habitación. Las melodías que una vez fueron silenciadas por la avaricia y el miedo, ahora llenan la casa con música y vida. Es el sonido de la verdad, de la justicia y del amor triunfando sobre la oscuridad. Y cada vez que alguien pregunta cómo fueron capaces de exponer una conspiración tan compleja, Isabel responde con las palabras que se han convertido en el lema de su fundación. A veces, el silencio de un niño grita más fuerte que cualquier voz. Solo necesitamos tener el coraje de escuchar. Y ahí, querida audiencia, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Isabel? ¿Habrías tenido el valor de arriesgar todo por proteger a un niño inocente? Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y qué piensas de esta historia que demuestra que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino hacia la luz. Déjanos tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite recordar que ningún niño debe sufrir en silencio y que siempre hay adultos dispuestos a luchar por proteger a los más vulnerables. Porque en un mundo donde los poderosos a menudo abusan de los indefensos, cada uno de nosotros puede ser la voz que rompa el silencio y cambie una vida para siempre. Nos vemos en el próximo video.